Que el Señor les bendiga. Marcos capítulo 14, verso 32, le doy lectura en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así la poderosa y eterna palabra del Señor. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo: Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabía qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. Aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, aquí se acerca el que me entregue. Dios eterno, Dios todopoderoso, Señor, yo en esta tarde le he dado lectura a la palabra que usted me ha entregado el día de hoy. Yo nada puedo añadirle porque soy pecador, Señor, pero usted es el santo, usted es el poderoso, usted es el digno, el único, Padre mío, grande y poderoso. Señor, yo le ruego una bendición grande para esta palabra, para los hermanos que oirán el mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. La verdad, hermano, que estamos frente, hermano, a uno de los hechos, hermanos, en la que se ve a Jesucristo, hermanos, en una situación muy difícil. Que el Señor nos ayude. El Cristo, aquel poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, está sumido en angustia, en tristeza, en aflicción. Gloria al Señor. Vemos a un Cristo abatido. Vemos a un Cristo, hermano, constreñido, gloria al Señor, y angustiado. Bendito sea su nombre. No muy habitualmente, hermanos, se ve a Cristo de esta manera. Siempre vemos a Cristo con un semblante, hermano, de amor, alegre, bendito sea el Señor. Con un semblante, hermano, de regocijo. Pero en esta ocasión vemos a un Cristo, hermanos, entristecido. Vemos a un Cristo, hermanos, angustiado. Bendito sea el Señor. Bendito sea su nombre. Y entonces, hermanos, Jesús en esta condición tomó a sus discípulos y los llevó allí, hermano, al Getsemaní. El Getsemaní era algo así como un huerto. Bendito sea Dios. Bendito sea su nombre. Y allí fue a orar al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Algo muy distinto a lo que nosotros comúnmente hacemos cuando estamos en esta situación. Cuando nos sentimos tristes, bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que se siente triste y para sacar eso acude a la droga, acude al alcohol, acude a un millón de cosas para satisfacer su angustia. Bendito sea Dios. Pero Jesucristo dice que fue a orar. Fue a buscar presencia de Dios. Dice la palabra que Jesucristo fue y se apartó con sus apóstoles y fue a orar. Bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando llegó a aquel lugar, dice que se apartó de sus discípulos y con ellos llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Yo siempre he dicho que estos tres apóstoles marcan un círculo de confianza del Maestro. Fueron los mismos que vieron la transfiguración de Jesucristo, mostrándole toda su gloria en su esplendor. Bendito sea Dios. Estos mismos apóstoles fue, hermano, el apóstol Pedro, al cual a Jesús le dijo: ¿quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Había un grado de intimidad de Jesús con estos apóstoles. Jesús se le había presentado a ellos en su total magnificencia. Por lo tanto, estos apóstoles sabían quién era el Maestro. Bendito sea Dios.
Y en Jesús había cierto grado de confianza en sus discípulos. Y dice la palabra que entonces, hermanos, Él les dijo: quédense aquí, yo voy a orar, pero vosotros también velad. Y entonces Jesús se aparta de ellos y va aparte a orar a su Padre. Mire, hermanos, vemos a un Jesús angustiado, entristecido, bendito sea el Dios. No era fácil lo que estaba pasando. Él todo lo sabía. Él ya sabía, querido amigo, que iba a ser entregado. Él sabía que iba a llevar nuestros pecados, bendito sea Dios. ¿Y usted cree que es fácil para un hombre totalmente santo llevar todo el pecado del mundo? No, no es fácil. Este santo Cordero de Dios, un solo hombre santo, iba a llevar sobre sus lomos el pecado del mundo entero, de las generaciones que han pasado, que están pasando y las que pasarán después de nosotros. Por lo tanto, debía haber angustia. Yo digo que en los lomos de Jesús había un peso tan grande, y ese peso era el pecado del hombre. Jesús, con la muerte, bendito sea Dios, no solo, hermano querido, vence el pecado, sino que consigo vence la muerte. Una muerte que había reinado desde Adán hasta nosotros. Y cuando Jesucristo va al madero de la cruz, a la cruz del Calvario, la muerte de Cristo no solo dio salvación a los que habían muerto bajo la ley, sino que dice el Evangelio, hermano, el libro de Tito, que con la muerte de Cristo se le otorgó salvación a todos los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús sabía a qué es lo que iba. Ciertamente Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Y Él sabía que iba a morir como un maldito. Porque dice la palabra que Él murió como un maldito, porque los que morían con muerte de cruz, estos eran malditos. Pero Jesucristo murió como un maldito para que usted y yo hoy día seamos benditos. Él murió como el peor de los delincuentes para que usted y yo hoy día seamos real sacerdocio. Un pueblo adquirido por Dios. Él se hizo maldito para que nosotros hoy día seamos benditos. Amigo, tenemos que entender que Él murió como el peor para que nosotros hoy día vivamos como los mejores. Y no es porque lo merezcamos, porque somos malos. Pero dice el libro de Isaías, capítulo 53, que Él llevó nuestros pecados, sobre sí llevó nuestras rebeliones, y sobre sus lomos fuimos nosotros, dice la Biblia, que fueron llevados nuestros pecados. Y se entregó como un manso cordero. Y dice Isaías 53, que Él llevó nuestras rebeliones. Él llevó nuestros pecados. Por lo tanto, en Jesús había angustia, había tristeza, porque el santo de todos los santos estaba muriendo por todos los pecados del mundo entero. Y reconoce esta situación. Por eso, mi amigo, mi hermano, muchos dicen: no es bueno sentir temor, no es bueno sentir angustia, pero Jesús lloró. Él se hizo hombre. Él habitó entre nosotros. ¿Usted cree que Jesús no sabía que Él iba a ser azotado? El mismo pueblo de Jerusalén donde Jesús había llegado victoriado, al otro día estaba orando porque horas más tarde iba a ser entregado por el discípulo al que Él solamente le había hecho bien. Jesús lo sabía. Desde antes ya le había dicho al apóstol Pedro: alguien me va a entregar. Y tú, Pedro, me negarás 3 veces. ¿Usted cree que Jesús no sabía todo lo que iba a acontecer? Jesús ya sabía que sus manos se iban a ser traspasadas, que sus pies iban a ser clavados. Él ya sabía que su cuerpo iba a ser desfigurado, porque le dijo: esta es mi carne que va a ser por vosotros derramada. Y esta es mi carne, le dice cuando le entrega el pan, que por vosotros es partida. Dios derramó hasta la última gota de la sangre en el madero de la cruz. Sus carnes fueron rasgadas, sus huesos fueron quebrados.
Cuando agonizaba en la cruz del Calvario, se cree que más de 7 horas estuvo agonizando con solamente casi un 10% de su capacidad pulmonar, porque los brazos estaban extendidos y sus pulmones no podían inflarse para recibir oxígeno. Se cree que la muerte de cruz era la muerte más horrenda. Pero esa muerte horrenda Cristo la pagó, porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado era la muerte. Y Cristo murió de una vez y para siempre, para que usted y yo hoy día tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero estaba en el momento anterior y sentía miedo. Quizás muchos dicen, si yo estuviera ahí en el Getsemaní, habría estado con Él orando. Pero tal vez no. Tal vez habríamos estado como todos de los apóstoles, o durmiendo. Y dice la palabra que le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante se postró y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Imagínense, hermanos, el dolor, el sufrimiento que Jesús sabía que iba a padecer, que le pedía al Padre que le ayudase a pasar ese momento. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cuando Jesús dice Abba, Padre, era una señal de comunión tan linda. Es como el hijo cuando le dice a sus padres: papi. Es muy parecido. Nadie usaba esta expresión porque nadie podía llegar de esa manera a Dios. Pero sabe, era tanta la comunión de Jesús con su Padre que Jesús le dijo: papi, papito, como el hijo a su padre le dice: Padre, ayúdame. Yo sé que para ti todas las cosas son posibles. Pero luego Jesús se apartó de la oración y vino a sus discípulos, vino a Pedro. Y Jesús tenía puesta su mirada en Pedro y le dice: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. La palabra es la misma para ayer, para hoy y para siempre será la misma. El apóstol Juan en la epístola dice: el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra permanece para siempre. Y Dios siempre tiene un mensaje, y en esta tarde este es el centro de la palabra. Hoy día Jesucristo ya no está con nosotros. Él ya se apartó de nuestro lado. Hace menos de 2000 años Jesucristo ascendió en una nube, dice el libro de Hechos capítulo 1 verso 8. Y fue llevado allá arriba en lo alto. Pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Él le hace una promesa: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté vosotros también podáis estar. Pero vendré otra vez a vosotros y os tomaré a mí mismo. Pero más abajo en el versículo, en el capítulo 14, Jesús le hace una promesa a sus apóstoles y les dice: pero no los dejaré huérfanos, sino que enviaré a otro Consolador. Bendito Consolador hoy día que está con nosotros en este lugar, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia, y estará con vosotros hasta el fin de los días. Iglesia amada, hermanos amados, le pueden haber cerrado su iglesia, pero sabe, el templo espiritual no lo van a cerrar nunca, porque ahí habita el Espíritu Santo de Dios. Él está con nosotros hoy día. Él ha llenado este lugar en cada alabanza que entonábamos. Él tocaba a las jóvenes, Él tocaba a nuestros hermanos, Él llenaba nuestro corazón, porque si hay algo real es que el Espíritu Santo sigue con la iglesia. Y hoy día Jesús se apartó por un leve momento. Quizá usted puede decir: la venida de Cristo se ha retrasado. No, mi amigo, Dios tiene todo en su hora.
Y la hora de Dios ni aun los ángeles del cielo la conocen, dice en Mateo 24:36. Y Él tiene la hora para volver a este mundo. Pero mientras tanto, Jesús fue y nos dice: velad, velad y orad, porque no sabéis la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir en las nubes. Pero ¿qué hemos hecho como pueblo de Dios? Estamos igual que Pedro, igual que Jacobo, igual que Juan, durmiendo, bendito sea el Señor. Y el Señor ha mandado atalayas, Dios ha mandado, querido amigo, Dios ha mandado profetas, Dios ha mandado predicadores, Dios ha mandado evangelistas y le han dicho: despierta pueblo, comienza a orar, comienza a buscar, comienza a retomar lo que tenías, vuelve a tu primer amor. ¿Y qué hemos hecho? Hemos hecho oídos sordos, y el Espíritu Santo está diciendo: levántate tú que duermes. Despiértate, levántate de madrugada, levántate de madrugada, levántate a medianoche, levántate en la noche, cuando ahí te está matando el sueño. Tú levántate de tu lecho y comienza a buscar Espíritu Santo, comienza a buscar poder, comienza a buscar presencia, porque Cristo ya viene, amigo. Y por muchos años el Espíritu Santo está diciendo: prepárate pueblo, porque algo grande viene a la tierra. Prepárate iglesia, porque se vienen tiempos difíciles. Pero ¿sabe? La iglesia han echado al Espíritu Santo para afuera. Muchos han echado al Espíritu Santo para afuera y han dicho: estas son fábulas, estos son cuentos de vieja, Jesucristo ya no viene. Y muchas iglesias se han dormido. Hoy día es una pena decirlo, pero muchos instrumentos se han dormido. Mucha gente que un día hablaba en lengua, mucha gente que un día sanaba enfermos, mucha gente que un día hablaba con palabras de sabiduría, mucha gente que un día Dios lo usó danzando, hoy día están dormidos porque no oran, porque no buscan, porque no tienen comunión con Dios, porque dejaron de leer la palabra y hoy día están muertos. Bendito sea el Señor. Hay iglesias que no las despierta nada. Pero Dios en esta tarde te está diciendo: despierta, pueblo mío. Vino una segunda vez a los apóstoles y los apóstoles estaban nuevamente durmiendo. ¿Cuántas veces ha venido el Espíritu Santo y ha dicho por segunda vez: pueblo mío, vienen tiempos difíciles, despiértate, despiértate, levántate? Y entonces seguimos durmiendo. ¿Sabe por qué? Porque nuestros ojos están cargados de sueño. Y el sueño representa la carne. Estamos cargados de carne. Estamos cargados de todos los placeres de este mundo. Hay gente que vive para el teléfono. Hay gente que vive en la televisión. Y aunque le moleste a quien le moleste, pero hoy día tenemos coristas, tenemos predicadores que pierden el gran tiempo de su vida en su teléfono celular jugando juegos satánicos del diablo. Tenemos predicadores, tenemos líderes que están llenos, hermanos, de carne, de Espíritu Santo no hay nada. Tenemos llenos nuestros coros y nuestros altares de gente que quiere lucirse. Gente que quiere mostrar lo que tiene. Pero tenemos muy poca gente que quiere alabar a Dios con todo el corazón. Usted, si no le gusta, puede bloquear la radio, puede apagarla, pero seguiremos diciendo que hoy día Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que le adoren en santidad, porque dice Hebreos capítulo 12 que sin santidad nadie verá al Señor. Hoy día tenemos gente que se cree indispensable en la iglesia y que vive una vida sin velar, sin orar, sin ayunar, que vive una vida juzgando a los demás y se cree jueces de todos. Pero Dios no te ha llamado a juzgar a tu hermano. Dios no te ha llamado a juzgar a los que están cerca tuyo. Dios te ha llamado a juzgarte a ti mismo. Y que la palabra dejes que juzgue a los demás. Bendito sea el Señor. Porque el único que escudriña los corazones no eres tú. No eres tú conforme a tu designio. El que juzga y pesa el corazón de tu hermano es el Señor. Tú puedes pensar muchas cosas de los demás, pero eso es conforme a tu pensamiento y a tu corazón. Pero el único que conoce el corazón de tu hermano se llama Cristo. Y tú no eres nadie para juzgar a los demás. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy día tenemos gente que está durmiendo en los altares.
que está durmiendo en nuestros coros, que está durmiendo en nuestros templos. Y no hablo de dormir carnalmente, estoy hablando del dormir espiritual. Hace tiempo se les apagó la lámpara y parecen de esos chonchones antiguos solo echando humo, porque de Espíritu Santo no tienen nada. Y entonces de repente el Espíritu Santo les pega un chispazo y ahí prenden, y es el único momento en que se les ve espirituales, pero se les pasa el chispazo y se van para abajo. Dios no quiere gente que esté ahí tirando humo. Dios quiere gente que esté metida en el fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces viene por tercera vez, mire, escuche bien. Por tercera vez viene a los discípulos y les dice: ¿qué está pasando? Vuestros ojos están llenos de sueño. Y entonces ellos miraron. Jesús les dijo: basta, basta de esto. Y entonces le dijo: viene el momento, ha llegado la hora, ya no hay tiempo de velar, porque llegó la hora, amigo querido, iglesia amada en Cristo Jesús, llegó la hora, ya no hay tiempo. Si usted no se preparó, es tiempo que se humille al Señor y le pida perdón. Que algo grande viene. Y esto quizás suena cliché, pero sabe, quizás usted dice: va a pasar el coronavirus y todo va a seguir como antes. No, amigo, ya nada vuelve a ser como antes. Quizás los apóstoles dijeron: va a llegar la mañana y todo va a ser como el día de ayer, donde nos vitoreaban entrando a Jerusalén. ¿Sabe? No, llegó la mañana y dice que llegaron los soldados romanos, tomaron a Jesús y ya nada fue como antes. Entonces, hermanos, ahí Dios los descubrió. ¿Sabe por qué? Porque el que no vela, el que no ayuna, cree que lo puede arreglar todo con la carne. Porque tiene su mirada puesta en las cosas de la carne. Y está tan mal espiritual que cree que lo va a solucionar con sus propios medios. Pero cuando tú intentas solucionar problemas con tus propios medios y con tu propia prudencia y con tu propia sabiduría, tú solo vas a empeorar las cosas. Cuando llegaron a apresar a Cristo, ¿sabe lo que pasó? El gran apóstol Pedro, entre sus vestidos llevaba una espada, la sacó y le cortó la oreja a un soldado. ¿Sabe por qué? Porque no había velado, porque no estaba esperando el momento en santidad. Y dice la palabra, y Jesús le decía: el espíritu está siempre listo, pero la carne es débil. Y entonces, ¿sabe lo que pasó? Que Jesús mira a Pedro y le dice: Pedro. Ay, Jesús se dio cuenta de algo importante, amigo. Y Pedro también se dio cuenta, y hoy día usted se va a dar cuenta de algo importante: que cuando usted no está velando y vienen estos problemas a la tierra, entonces nosotros comenzamos a volvernos locos junto con el mundo y comenzamos a comprar y amontonar jabón líquido, empezamos a amontonar alcohol gel, empezamos a amontonar mascarillas. Pero ¿sabes qué, amigo querido? Yo te voy a decir en esta hora: esto no es con espada, esto no es con ejército, esto es con el Santo Espíritu de Dios. Que el Señor le bendiga en esta noche. Siento la presencia de Dios en este lugar. Fue tanta la poca preparación de los apóstoles para vivir aquel momento, que ¿sabe lo que pasó? Jesús toma la oreja del soldado y se la pega, y queda mirando a Pedro y le dice: Pedro, el que a espada hiere, a espada también morirá. Esto no es con espada, hermano. Esto no es conforme a nuestros propios medios. Esto es conforme a la voluntad de Dios. Y si usted hasta el día de hoy no ha hecho la voluntad de Dios, es tiempo que se arrepienta, se convierta a Cristo de corazón y venga a Cristo con toda su alma, con toda su vida y con todo su ser. Ya estamos terminando el mensaje. Hoy día vivimos tiempos donde el Espíritu Santo hace tiempo nos viene avisando lo que iba a pasar. En lo personal, hace mucho tiempo Dios me venía mostrando cosas y uno calla por prudencia. Pero sabe, hoy ya no es tiempo de callar.
Usted, hermano, que tiene un ministerio, es tiempo de poner el hombro al ministerio que Dios le ha entregado. Quiero terminar la palabra diciendo algo importante. Jesús le dijo: velad, velad. Jesús les reclamó que no velaron. Hoy día Dios está llamando a velar, todavía estamos a tiempo. Comienza a orar, comienza a buscar. Cuando nosotros fallamos, escuche bien, cuando nosotros fallamos porque no hemos velado, ¿sabe por qué? Porque hay mucha gente que está dentro de la iglesia, pero está en pecado. Hoy día tenemos mucha gente dentro de nuestras congregaciones, pero ¿sabe? Está en adulterio, está en fornicación. Tenemos gente que está en la prostitución. Tenemos gente que está, Dios tenga misericordia, alabado sea el nombre del Señor. Tenemos gente en la pornografía. Tenemos gente, hermano, encadenada por los mismos demonios, hermanos. Y esta gente despierta en la noche para jugar juegos del diablo. Tenemos gente que vive para la televisión. Alabado sea el Señor. Y cuando el diablo te hace caer, tú te sientes nada. Pedro, cuando llegó ahí al patio, todos le decían: tú eres uno de ellos, porque te vistes como ellos, hablas como ellos. Y Pedro dijo: no lo conozco. Mire hasta dónde los llevó la carne al apóstol Pedro. Los llevó primero a atacar con espada. Luego que atacó con espada, se atemorizó y negó al maestro. Luego de que negó al maestro, Jesucristo murió. Y era tanto el peso de su conciencia que Pedro, ¿sabe lo que dijo? Tomemos nuestras redes y volvámonos atrás de donde nos sacó el maestro. Y entonces tomaron las barcas y se iban a ir nuevamente a pescar. ¿Sabes por qué? Porque lo que hace el pecado y lo que hace la bajeza espiritual cuando el diablo te hace caer es quererte hacer que tú vuelvas atrás de donde Dios te sacó. Pero ¿sabe? Pedro tuvo una oportunidad y el maestro resucitó después de 3 días. Sí, amigo, en Israel hay una tumba vacía. Y no es porque estemos en Semana Santa y los religiosos estén hoy día resucitando al maestro. No, Cristo vive para siempre. Cristo no muere todos los años y resucita los días domingos de Semana Santa. No, Cristo vive y vive para siempre. Y sabe, resucitó Cristo y se sentó con Pedro ahí a la mesa. Y cuando se sentó con Pedro, Pedro lo amaba. Y Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro le dice: sí, maestro, te amo. Dios le dio una oportunidad a Pedro. Y entonces Jesús lo queda mirando. Y me imagino que Pedro se puso incómodo, porque Cristo le dijo por segunda vez: Pedro, ¿me ama? Mire, Jesús estaba ratificando las 3 veces que Pedro le había negado. Y Pedro le dice: sí, maestro, te amo. Ahí va la segunda. Y entonces le dice por tercera vez, la tercera, cuando cantó el gallo, Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro se entristece porque recordó a dónde lo había llevado el diablo, a dónde había caído en la tentación. Y Pedro se entristece y le dice: sí, Señor, tú conoces todas las cosas y tú sabes que te amo. Dios sabe que a pesar que has caído, a pesar que has fallado, amas al Señor, amas la obra y amas el ministerio que Dios te ha entregado. Y entonces Jesús le dice: entonces apacienta mis ovejas. Entonces devuélvete del barco en el que habías tomado. Deja las redes porque ya te las quité hace tiempo. Y comienza a caminar en el ministerio que Dios te ha llamado. Que Dios te bendiga. Esta es la palabra en esta hora. Mira dónde te puede llevar el hecho de no estar velando cuando el Señor nos llama a velar. Que el Señor le bendiga, iglesia.